Pero todos hemos leído, creo que esa famosa historia en Lucas 24, donde habla de ese tal Cleofás que iba camino a Emaús el día que Jesús resucitó. Y la primera parada que hizo Jesús después de haber resucitado, visitó a Cleofás y a su compañero, que iban camino de regreso. Iban de regreso a Emaús, donde vivían después de que Jesús había muerto. Ellos eran unos de los seguidores de Jesús, eran discípulos de Jesús, no eran los 12 que conocemos, los íntimos, pero eran discípulos de él. Quizás ellos eran uno de los 70 que fueron y echaron demonios en esos pueblos, no sé, la palabra no lo dice, pero sé que eran discípulos de Jesús también. Y también ellos esperaban la promesa que Jesús había prometido, que iba a resucitar. Pero en esta historia, en esta escena, Jesús ya había muerto y ellos estaban regresando a sus casas, estaban regresando a sus vidas. Y Cleofás, dice la escritura, que estaba triste. Él tenía esperanza de lo que Jesús había dicho que se iba a cumplir, pero después de 3 días de ver a Jesús morir y después de 3 días pasar, sus esperanzas de Cleofás habían desaparecido. Pero algo pasó durante este camino de regreso a casa que quiero que nos enfoquemos hoy. Y Cristo, vamos a orar y entramos en la palabra hoy. Padre, te doy gracias por lo que vamos a leer hoy. Damos gracias en antemano por lo que tú estás haciendo en cada corazón en esa tarde, que la semilla plantada de la palabra va a florecer en el nombre de Jesús. Habla conforme a tu perfecta voluntad a cada corazón, a cada situación en esta tarde. Amén. Déjame contarte antes de entrar en la historia de Cleofás y el camino a Emaús. Quiero contar una historia de mi hija Josie, la que está aquí, que se acaba de ir porque no entiende español. Pero aquí estaba. Era una tarde hace años, cuando estaban chicas, mis hijas y mi hijo. Estábamos viendo los playoffs del béisbol. Estaban jugando los Dodgers. Mi hijo y yo, David y yo, y Josie, Ana María estaba muy chica, estaba dormida. Pero era un juego tarde, ya eran más casi la medianoche. Habían entrado en extra innings, viendo los Dodgers jugar en los playoffs. Y bien concentrados, con el corazón en la mano, porque siempre he querido que los Dodgers ganen. Y el partido se había alargado tanto. Estaba tenso, pero también era lento. ¿Cuántos saben que el béisbol es lento? Y de repente pasa algo donde todos se emocionan. Pero honestamente parecía como que nada iba a pasar y esto podía ir por muchas horas más. Y después de lo que pareció por como una eternidad de outs tras ponches, Josie, mi hija, se cansó. Ella también quería ver que los Dodgers ganaran, pero se cansó de esperar. Y se paró y nos miró a mí, a mi hijo David, como que si estuviéramos locos por seguir viendo, ya era casi la medianoche, y dijo: este juego nunca va a terminar, ya me aburrí, me voy a dormir. Y se fue subiendo las escaleras, se rindió porque la esperanza, perdió la esperanza y se fue de la sala. Cuando ella se fue, no pasaron ni 2 minutos. Cuando el pelotero Yasiel Puig, un cubano de los Dodgers que hace años jugaba, un loco, pero se paró él a batear y le pegó una pelota que ni fue jonrón, fue adentro del parque, rebotó en el piso y él se lanzó a correr y dio vuelta por la primera base. Y cuando vimos que dio vuelta, mi hijo y yo dijimos: no, para porque te van a tirar. Y tiraron la bola. La segunda parecía como que lo iban a agarrar y la pelota cayó, no lo agarraron. Siguió corriendo a la tercera base y mi hijo y yo ya estamos: para en la tercera base para que puedan ganar. Y él siguió corriendo a home. Mi hijo y yo: corre. Y así él fue, y haciendo un montón de bulla a medianoche. Y luego Yasiel Puig entró y metió el home run y ganó. Los Dodgers ganaron y estamos aplaudiendo a mi hijo y yo como locos. Y baja mi hija. Dice: ¿qué me perdí? Lo que te perdiste es que estabas aquí 5 horas viendo un juego y en los 30 segundos que te subiste pasó lo mejor y te lo perdiste. Y ya nunca lo vas a poder vivir otra vez. Y David y yo siempre nos recordamos de esa historia. Josie se lo perdió porque se fue demasiado pronto. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Cleofás aquí en Lucas 24.
caminando lejos de Jerusalén, lejos de la esperanza, lejos del lugar donde Jesús había prometido que algo iba a suceder, algo va a pasar, pero el juego ya se había acabado. El marcador decía derrota, así que decidió regresar a su casa e irse. Y aquí es donde entramos en esta historia. Lucas 24:13 dice: ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 7 millas de Jerusalén. 7 millas. Conocemos la palabra 7 como las 7 veces que caminó la nación de Israel alrededor de Jericó. Amén. Como los 7 días que le tomó a Dios crear el universo. 6 días trabajó y el 7º descansó. No porque estaba cansado, sino porque había terminado. Dios es un Dios que termina lo que empieza. Amén. Si Él lo empezó en ti, lo va a terminar. 7 es el número perfecto. Es el número que representa la perfección y representa la plenitud. Es interesante que Cleofás, lo vamos a llamar por nombre amoroso, Cleo, y su compañero estaban caminando 7 millas ese mismo día. El mismo día que Jesús ya había resucitado. Ellos no se dieron cuenta y estaban caminando de regreso a su casa tristes. Y aunque ellos no sabían que Jesús ya había resucitado, estaban a punto de tener frente a frente al único hombre en la historia que sufrió, murió sin pecado y resucitó por sí mismo. No tienes que esperar el domingo de resurrección cada año para experimentar el poder de la resurrección de Jesús. Qué bueno que estás aquí. Pero no tienes que esperar hasta ese domingo para experimentar la resurrección. No importa qué tiempo del año sea. Si hay algo muerto en tu vida, en el nombre de Jesús puede ser resucitado. ¿Cuántos lo creen? No solamente vamos a ver vidas restauradas, matrimonios y familias restauradas, sino vamos a ver vidas resucitadas en el nombre de Jesús. Vamos a ver matrimonios resucitados que se miran muertos pero pueden resucitar aún. Familias destruidas que van a resucitar en el nombre de Jesús. Versículo 14 dice: al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto, mira esto, Jesús mismo, Jesús ya resucitado, se apareció, comenzó a caminar con ellos. No sé cómo es que tú estás caminando en un pueblo, no hay nada a tu alrededor, de repente se aparece alguien. No sé cómo pasó, pero era Jesús mismo. Se apareció, comenzó a caminar con ellos, pero aunque lo veían, algo les impidió a darse cuenta quién era. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. O sea, no pudieron esconder cómo se sentían, como muchos de nosotros hemos aprendido a hacer. Muchos de aquí están llenos de tristeza, están llenos de dolor, cargados con un peso que no fuiste creado para cargar. Y Jesús hace la pregunta: ¿de qué vienen discutiendo? ¿Qué estás cargando hoy? ¿Qué es lo que te tiene triste? ¿Qué desilusión cargas? ¿Qué decepción tienes? Como que si Él no sabe, ¿verdad? Pero te está dando la oportunidad. Le estaba dando la oportunidad a Cleofás y hoy te da la oportunidad a ti para que enfrentes qué es lo que tienes adentro que estás cargando. Te da la oportunidad para que seas honesto. Versículo 18. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. Es como un poco sarcástico, ¿no? Aquí está Cleofás hablándole a Jesús, a la persona que pasó por todo eso que había sucedido en los últimos días. Esta es una imagen de cómo nosotros vemos a Jesús hoy en día. Cleofás miraba a Jesús como un extranjero que ni sabía lo que estaba pasando. Permitieron que caminara con ellos. Iba Jesús caminando con ellos. Nosotros decimos: Jesús, tu presencia es bienvenida en este lugar. Y qué incorrecto es eso, porque su presencia está en todo lugar. Él es omnipresente. Así que no le debemos de hablar como que si nosotros le estamos dando la bienvenida a Él, sino que Él nos dice: qué bueno que llegaste a mi presencia hoy. Yo te he estado esperando a ti.
Qué bueno que te diste cuenta que estoy aquí. Tengo algo para ti, pero antes que te lo revele, tienes que ser honesto. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás cargando? ¿Por qué estás tan triste? Y como que lo faz, muchos de nosotros tenemos a Jesús enfrente. Tenemos su Espíritu Santo enfrente, queriendo dirigirnos a cierto lugar, queriendo llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. Y ni nos damos cuenta que es Él. ¿Por qué? Porque conocemos de Él. Tenemos toda la información de Él, pero no lo conocemos a Él. Nos está diciendo, hello, te estoy abriendo la puerta, pero tú tienes que caminar. O para otros cabezones dice, hello, yo cerré la puerta, deja de tratar de abrirla. Podemos predicar un montón. Vamos a seguir, versículo 19. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. ¿Qué cosas? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. ¿Se dieron cuenta cuando dijeron era? Están Jesús aquí parado con ellos, diciéndole, ¿qué pasó? Ellos dijeron, ¿de quién están? ¿Por qué están tan tristes? Es que él era un profeta que hizo milagros, era un gran maestro, era. Están parados frente al gran yo soy y están hablando de él en el tiempo pasado, como que si ya no era. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, amén. El que era, el que es y el que va a venir. No te pierdas lo que está enfrente de ti hoy por lo que viviste ayer. Versículo 20. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos le entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Le están hablando a Jesús lo que él pasó. Nosotros teníamos la esperanza, escuche, de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Teníamos la esperanza. Todo esto sucedió hace 3 días. Tenían la esperanza, quizás tú tenías la esperanza de que Dios iba a sanar a tu familia o a tu familiar. Tenías la esperanza que al empezar a llegar a la iglesia cosas iban a cambiar en tu matrimonio, en tu familia. Tenías la esperanza que cuando te bautizaste todo iba a mejorar. Tenías la esperanza quizás de que tu matrimonio se iba a restaurar y que tus hijos iban a regresar a la iglesia. Pero parece ser que no sucedió como tú lo esperabas. Entonces ahora, ¿qué haces cuando tu realidad no concuerda con tus expectativas? ¿Qué haces cuando lo que está frente a ti no concuerda con lo que tú esperabas? Había otro discípulo que realmente amaba a Jesús. Hablamos de él el viernes. También lo dejó todo él para seguirlo. Me refiero a Judas. Y quizás digan, ¿cómo? Si Judas fue el que traicionó a Jesús. Acuérdense de que Judas, él no fue el que se acercó a Jesús. Él no se acercó a Jesús. Jesús fue el que llamó a Judas. Judas lo siguió porque en algún momento creo que él creyó que Jesús era quien decía que era. Judas no era una persona inconversa, era aún más cercano, escúcheme, era más cercano a Jesús, con una relación quizás más íntima con Jesús que Cleofás. Pero también las expectativas de Judas no se miraban como su realidad. Él, como todos, esperaban que Jesús fuera este Mesías guerrero que iba a tomar su lugar en la nación de Israel, y que todos esperaban que Él se iba a tomar y controlar lo que los romanos habían oprimido al pueblo, y Él iba a venir a derrotar todo eso. Pero algo empezó a pasar en el corazón de Judas cuando no sucedió como él lo esperaba. Algo empezó a pasar dentro de su corazón que lo llevó a traicionarlo. Cuando tu realidad no concuerda con tus expectativas, tienes que tomar una decisión de simplemente creer lo que Él dijo. Tienes que creer que eso, lo que Él dijo, se va a cumplir. Amén. Versículo 22. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, dice, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan de unos ángeles que se les aparecieron. Eso está en Juan capítulo 20, lo pueden leer después. Cuentan que unos ángeles se les aparecieron y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Aquí está Cleofás diciéndole a Jesús que otros no vieron a Jesús. ¿Cómo? Eso es chistoso.
Aquí está Cleofás con Jesús diciéndole, es que no lo vieron. Pero él tampoco lo está viendo y está parado frente a él. A veces es más fácil reconocer la falta de vista de otros que la tuya. Diga ouch, aunque sea. Ouch, ouch. Quiero ver este pasaje que acabamos de leer de un contexto en donde Jesús reveló a personas que habían puesto sus esperanzas en las promesas que Jesús les había hecho, y ahora, porque todo se miraba mal, estaban caminando al lugar opuesto de donde las promesas estaban supuestamente a ocurrir. Todo lo que necesitas para tu victoria en esta temporada, en tu vida, está a tu alcance. ¿A ver cuánto lo creen? Que lo que tú necesitas para obtener tu victoria está a tu alcance. Y lo digo de otra manera, si no está a tu alcance, es porque no es tuyo en esa temporada. Si no lo puedes alcanzar, es porque no es tuyo. Si el negocio que estás tratando de empezar no es a tu alcance en este momento, quizás no sea el tiempo. Si el ministerio que sabes que Dios te llamó para cumplirlo, pero te estás dando cuenta que aún no lo puedes alcanzar, quizás no sea el tiempo correcto y indicado. Dios todavía está trabajando en ti. Estamos en una serie de inmersión profunda, de crecimiento profundo, y como una semilla tenemos que estar ahí por un tiempo. Hemos escuchado de la semilla del bambú, ¿verdad? Que por 5 años no ves nada salir afuera, pero por 5 años está debajo de la tierra trabajando, echando raíces, y es lo que estamos haciendo aquí, echando raíces. Pero hay una temporada donde nadie te ve, donde todo está oscuro, y quizás no sea el tiempo todavía. Si está a tu alcance, es tuyo. Si no está a tu alcance, es porque no es tuyo todavía. Quizás hayan cosas que aún Dios está trabajando en ti, debajo de la tierra, que tienes que permanecer ahí plantado hasta que sea el tiempo de Él. Moisés cambió su historia con una vara que estaba a su alcance. Una mujer en el Antiguo Testamento no tenía que comer, pero tenía poco de aceite a su alcance. Con eso Dios la sacó de la situación. Los discípulos se preocuparon por los 5,000 hombres que tenían que darles de comer, y no se habían dado cuenta que lo que necesitaban, los panes y los peces, estaban a su alcance. Lo único, escúcheme, que no está a tu alcance es justicia. Nadie puede alcanzar justicia. Dice la palabra que por cuantos todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. La razón por qué digo esto es porque la religión ha subestimado el alcance de la gracia de Dios. Y lo digo pensando en este pasaje en Lucas 24, porque me encanta que Jesús no solamente quiere estar conmigo una vez a la semana, no está satisfecho en simplemente ser una parte de mi vida. No quiere ser solamente una parte de tu vida, Él desea ser el centro de tu vida. Y la gracia es muchas veces subestimada, porque cuando primero leí este pasaje, qué bonito, Jesús caminó con estas 2 personas, pero recuerdo que yo crecí pensando que Jesús caminaba conmigo y hablaba conmigo solamente cuando iba en la dirección correcta. Y yo asumía eso porque subestimé la gracia. Subestimé la gracia porque crecí religioso. Y la religión solo se enfoca en lo que tú puedes alcanzar. Gracia viene y dice, ¿qué de mi mano poderosa y mi brazo extendido? La religión te dice que no hay esperanza para alguien como tú. La religión sabe la palabra, pero no conoce la palabra. La mayor causa por la cual muchos mueren no es el suicidio, no es cáncer, no son accidentes de auto. Lo que más mata al ser humano es la religión. Porque puedes estar vivo, caminando por esta tierra, viniendo a este edificio semana tras semana, año tras año, cantando los cantos, saberte todos los versículos, todas las historias bíblicas, tenerlos todos en contexto, pero la información de tu religión te ha matado espiritualmente. Por eso Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Lamentablemente la iglesia se parece a esto hoy. En el Apocalipsis dice que veo todas sus obras, pero estás muerto.
Religión quiere que hagas, quiere que sepas, que tengas la información, que digas las cosas correctas y de la manera correcta y la manera perfecta. Gracia te mira y dice, por ti es la razón que Jesús fue a la cruz a sufrir y a morir. No para personas perfectas que no necesitan un Salvador, sino para personas que se han dado cuenta que no lo tienen todo bien. No subestimes el alcance de la gracia de Dios. Me alcanzó y me alcanzó tal donde yo estaba. Cleofás estaba triste en esta historia. Estaba en el camino equivocado, yendo al lugar equivocado y opuesto a donde se supone que debería de haber ido. La promesa decía que iba a venir a Jerusalén, pero Cleofás ya no tenía esperanza y se estaba alejando de donde tenía que estar. Así es el poder de Jesús, que Él puede llegar y alcanzar más allá de tus emociones. Puede meterse en el área más íntima y privada de tu vida, donde están los pensamientos más ocultos, y sacarte de ahí. Pero empieza con la honestidad de Cleofás. Empieza con tu honestidad. ¿Podemos hablar de esto y ser honestos por un momento? Aquí en la iglesia, en CCE, hay gente que viene semana tras semana, que llegan y están tratando de alcanzar la presencia de Dios. Quieres sentir lo que otros sienten y necesito pausar ahí y dejarte saber que muchas veces lo que tú miras y lo que estás tratando de alcanzar, lo que tú quieres, lo que ves en otra persona, lo que estás viendo es que alguien que solamente ha aprendido a fingir. Y eventualmente no se va a sentir genuino, así que no se quedan. Hay mucha gente que no llegan a sentir eso, y entonces quieren tratar y aprenden cómo hacerlo. Aprenden cómo los movimientos, aprenden lo que tienen que decir, y están fingiendo. Y lo que pasa, lamentablemente, yo estoy predicando con un espejo aquí frente a ustedes, porque como les digo, yo me predico a mí mismo cuando estoy hablando de esto. Yo fui esa persona que yo quería eso, y no pasaba como yo lo quería, no sentía lo que otros me imaginaba que sentían, y aprendí cómo a fingirlo. Y muchos se van, o peor, se quedan fuera, siguen fingiendo que todo está bien, y pasando décadas y sigues en el mismo lugar, y lo auténtico se pierde. Una relación auténtica con un Dios vivo se estanca. Pero doy gracias a Dios por un equipo y una congregación que está entendiendo lo que es la gracia, que está entendiendo lo que es ser plantado y no solamente enterrado. Gracias al equipo los equipos de bienvenida, de ujieres, de alabanza, los equipos de maestros, de hospitalidad, el equipo de seguridad, de conexiones, de producción, que estamos todos entendiendo que no solamente estamos jugando a la iglesia, que todo lo que hacemos es ministerio, es para el reino. Todo lo que hacemos aquí tiene impacto en el reino para alcanzar a personas. No estamos jugando a la iglesia aquí, sino que estamos cambiando y restaurando expectativas de las personas de lo que Dios puede y quiere hacer en sus vidas. Y lo que me encanta de Jesús es que toma tiempo de sus 40 días designados después de resucitar. Tiene 40 días designados para aparecerse en diferentes lugares, para que la gente crea todo lo que Él dijo. Esto todo después de resucitar. Y en vez de presentarse en un estadio, su primera presentación, por decirlo así, a miles de personas a la vez, para que todos vean su gloria, que ahora sí resucitó, lo quiero mostrar, porque hubiera sido más efectivo para anunciarlo así, ¿no? Me mataron, yo dije que iba a resucitar, ahora aquí estoy en toda mi esplendor y gloria, resucitado. Lo primero que yo hubiera hecho es en un estadio con miles de personas para que todos puedan ver, pero ese no es Jesús. Eso no fue lo que Él hizo. Su primera parada después de haber resucitado no fue a un estadio de miles de personas, sino fue a alcanzar a estos dos que aparentemente ya no tenían esperanza y estaban fuera de la voluntad de Dios, caminando en la dirección equivocada. Si eso no es una imagen perfecta de la gracia de Dios, no sé qué es. Eso es para alguien aquí hoy. Tómalo. No importa si estás caminando mal, si no estás viviendo una vida cristiana ejemplar, si ya te diste por vencido, si ya no tienes
esperanza, si ya decidiste o estás al punto de decidir que ya no quieres nada con la iglesia o peor con Dios, quizás tú en una ocasión le diste tu espalda a Dios, pero eso no lo detuvo a Él a correr detrás de ti. Que aún en ese lugar Jesús te puede y te quiere alcanzar. Yo doy gracias a Dios porque una vez yo le di mi espalda a Él, pero Él no me dio su espalda a mí, sino que corrió para alcanzarme. Y gloria a Dios que hoy estoy parado frente a usted, porque no porque yo lo hice, sino porque Él no dejó de alcanzarme. La promesa de Jesús era de que Él iba a resucitar y que el Espíritu Santo iba a llegar a Jerusalén. Y estos dos se estaban alejando de la promesa de Dios. Y Jesús dice: voy contigo, voy por ti. Aunque estás caminando al revés, aunque estés caminando al lugar equivocado, yo voy contigo. Esto no es religión. La religión es la humanidad tratando de alcanzar a Dios. La religión nunca podrá alcanzar a Dios, pero la gracia de Dios va donde tú estás para alcanzarte y atraerte a Él. Gloria a Dios. En estas últimas semanas y meses he sentido a Dios hablarme y sentí que me dijo esto: no estoy interesado en tu perfección, pero sí quiero tu atención. Si dejas de poner atención, yo me voy de este lugar. Sí, tiene que seguir alcanzando. Y sentí a Dios decirme esto: y al igual que yo no busco la perfección en ti y sigo detrás de ti, sí, tiene que seguir detrás de las personas y seguir alcanzando a los que van en dirección opuesta. Sentí cuando me recordó que esa es una casa de restauración y que como nosotros somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo, tenemos que seguir alcanzando. ¿Sabes dónde estaba Jesús? En esta historia, corriendo detrás de Cleofás, que se estaba yendo al lugar incorrecto. No podemos ponernos nuestros trajes y nuestras máscaras de cristianos y esperar que la gente venga aquí. Tenemos que ir por ellos. Tenemos que hacer lo que Jesús hizo con Cleofás, ir por ellos aunque estén caminando en el camino opuesto. Tenemos que seguir, iglesia, alcanzando. Dejemos de subestimar la gracia y demos gracia como gracia se nos ha dado. Deja de juzgar lo que no entiendes y simplemente ama a las personas. Deja de esconder tu juicio y orgullo detrás de una máscara de supuesta santidad y ama a las personas que juzgas tanto. ¿Qué hacemos los cristianos? Celebramos la resurrección, el día de resurrección de Jesús hoy. Hoy es domingo de Pascua y qué bueno. Easter Sunday, domingo de resurrección. Iglesias en todo el mundo se llenan para celebrar que Jesús resucitó. Pero ¿qué hizo Jesús el día que resucitó? Nos estaba dando un gran ejemplo. Él no celebró. Resucitó. Él fue el que resucitó y no celebró. No tiró una fiesta, se sentó a disfrutar un almuerzo. No. Vio que dos personas habían perdido la esperanza. Vio a dos personas que habían creído en Él, pero ahorita en este momento estaban desilusionados y estaban regresando de donde vinieron, a su vida anterior. Y lo primero que Jesús hace después de vencer la muerte, quebrar toda la ley física y resucitar de los muertos, lo primero que hace es corrió para alcanzar a estas dos personas. La historia continúa. Mientras iban en el camino, Jesús les empezó a explicar todo lo que los profetas habían dicho de Él, lo que tenía que sufrir. Dice que los guió por los escritos de Moisés, o sea, los llevó al Antiguo Testamento. Nos habló de Moisés y de todos los profetas. Imagínense caminar con Jesús por 7 millas. Wow, ya me cansé de solamente pensarlo. 7 millas con Dios mismo, Jesús, Dios mismo, el Cristo ya resucitado, el que venció la muerte. Y Él te está hablando y explicando toda la escritura. Y aún no se dan cuenta que es Jesús. Y esta no es la única vez que pasó esto. En Juan capítulo 20 vemos una escena donde María estaba en la tumba después de que Jesús había resucitado y estaba angustiada y llorando porque el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Y luego 2 ángeles se le aparecen y Jesús está por detrás también.
Y Jesús le pregunta: mujer, ¿por qué lloras tanto? ¿A quién buscas? Si léelo en Juan capítulo 20, dice la escritura que ella se volteó y ella pensó, Jesús hablándole, dice que ella pensó que era el jardinero. No sé si Jesús se parecía mexicano ahí. Le dijo, tú eres el jardinero. Pensó, dice la escritura, que era el jardinero. Y le dijo, tú te llevaste al cuerpo de Jesús, a Jesús mismo. Estaba parado frente a Jesús mismo y no lo reconoció. Vemos esto a través de las historias. A muchos nos pasa eso. Estamos tan preocupados por todo lo que está pasando alrededor y nos perdemos que Jesús está en medio de la situación. Y luego llegamos al versículo 28. Voy a tratar de aterrizar el avión. Abraham, ¿dónde estás? Me ayuda a aterrizar. Póngase sus cinturones. Vamos a aterrizar. Versículo 28. Para entonces ya estaban cerca de Emaús. Ya habían caminado casi las 7 millas. Estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Lo que ellos pensaron que era su destino. Jesús, me encanta esto, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. ¿Te puedes imaginar esta escena? Ya habían caminado 7 millas. Están a la puerta de su casa. Llegaron a su destino final y están caminando con Jesús. Y Jesús, o sea, esto me deja saber, Jesús dice, yo quiero entrar a tu casa. Pero dice que Jesús hizo como que iba a seguir adelante. O sea que la puerta está ahí y Jesús como que, ok, pues ya llegamos, como hacemos todos los hispanos cuando nos vamos a despedir de todos, ¿verdad? Aquí en sí tenemos que apagar y prender las luces para que se vayan. Pero como que, ok, me voy a ir. ¿Me quieres invitar? ¿Me quieres invitar? Pues si no, me voy. Hizo como que se iba a ir. Me encanta la escritura, todos los detalles. Jesús hizo como que se iba a seguir adelante. Algo importante de esta jornada: Dios te alcanza donde tú estás. Dios fue por ellos a donde ellos estaban. La jornada empieza tal y donde tú estás ahorita, pero donde termina depende de ti. Si estás satisfecho de aprenderte unos dichos cristianos y usar las camisetas cristianas y una taza con un dicho cristiano, puedes tener eso. Pero cuando te da un diagnóstico de cáncer, un dicho cristiano no te va a ayudar. Ponerte la camiseta cristiana no te va a ayudar. Tomando café con una taza de Siricero en español, que muchos no tienen todavía, no te va a ayudar. No va a ser suficiente para pelear contra el diablo y hacer que las tinieblas huyan. Dice ahora, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. La gracia nunca te dejará, pero cómo lo recibes depende de ti. Si resistes la gracia, nunca te alcanzará, pero si abres tu corazón, así como ellos abrieron su casa, algo grande puede pasar. Próximo versículo leemos, pero ellos le suplicaron, después de que Jesús iba como que iba a seguir adelante, ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Acuérdense que ahorita todavía ellos no saben que es Jesús. Es un extranjero caminando con ellos. Quédate conmigo esta noche, dicen, quédate aquí. Qué impactante ver que estas dos personas atrajeron a Dios mismo. Lo atrajeron el mismo día que resucitó, aunque iban al lado opuesto de donde Dios los quería llevar. Y si lo hizo para Cleofás, te pregunto, ¿no lo puede hacer por ti? Dice, entonces los acompañó a la casa, entró con ellos. Versículo 30, al sentarse a comer. En mi versión dice que pasaron a Bonito, Michoacán antes, y el camino, y compraron pan dulce y chocolate a bolita. Así me imagino yo. Al sentarse a comer, tomó el pan. Y recuerdo como en una ocasión Jesús mismo se llamó el pan y dijo, yo soy el pan de vida. El pan es sustento. Su presencia es provisión. Él es el pan. Y si lo tienes a Él, tienes todo lo que necesitas. Y si no lo tienes a Él, nada de lo que puedes tener será lo que necesitas. Así que tomó lo que Él era. Dice que tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió. Hizo con el pan
lo que los romanos habían hecho con su cuerpo. Es una cosa caminar con Jesús por 7 millas, pero hay algo que sucedió en ellos estando en esta proximidad con Él, estando tan cerca con el Salvador del mundo. Y después de haber partido el pan, dice, y se lo dio a ellos. En ese momento, cuando Él partió el pan y les entregó el pan a ellos, ellos quizás pudieron ver algo ahí en la mesa que no habían visto mientras caminaban, porque estaban en una proximidad diferente. Quizás estaban tan enfocados en su tristeza, en que sus esperanzas ya no existían. Pero cuando Jesús tomó el pan con sus manos, que habían sido clavadas en la cruz, quebró el pan, lo rompió y extendió sus manos, que tenían las cicatrices todavía, para darles el pan. Quizás vieron esas cicatrices ese día. Y las cicatrices de Jesús ahí se convirtieron en la bendición de ellos. O algún día vas a ver la razón de tus heridas. Algún día, ojalá pronto, vas a poder ver las heridas que tienes, que tenían un propósito. ¿O no lo creen? Algún día las heridas que tienes hoy se van a convertir en cicatrices. Y vas a poder decir, mira, esto me hirió, sí me sangró, pero ahora cicatriz para recordarte de donde Dios te sacó. Y vas a poder decir, como tengo victoria en Él, porque ahora no estoy herido, sino una cicatriz. Y ellos quizás vieron algo ahí ese día. Dice la Escritura que por sus llagas somos nosotros curados. Tus cicatrices, tus heridas, tus debilidades le dan la oportunidad a Dios mostrar su poder. Mira lo que pasó. Quizás cuando vieron sus cicatrices, quizás cuando vieron que partió el pan y entregó, estaban en proximidad con Él y vieron las cicatrices. Mira el versículo 31, dice: de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Quizás ellos vieron en las cicatrices que no pudieron escuchar, vieron en sus cicatrices lo que no pudieron escuchar o entender de sus palabras en el camino. Y al instante Jesús desapareció, se fue. Yo no entiendo eso. Llegó Jesús con ellos, medio de camino, caminó 7 millas, vieron, era Jesús, se fue. ¿Por qué? Porque no quería, quizás, que se quedaran en Emaús. Jesús te ama tanto para encontrarte en donde estás. Él va hacia donde tú estás, pero te ama mucho más para no dejarte ahí. Jesús los alcanzó con el propósito para que regresaran. Caminó 7 millas para que regresaran otras 7 millas. Y yo sé que hay muchos Cleofases aquí hoy, y Dios te dice hoy: regresa, Cleofás, regresa. Estoy aquí para alcanzarte tal y donde tú estás en tu situación, pero no te tienes que quedar ahí. Quiero que regreses. Mira, el viernes hablé y dije que Pedro, el que negó a Jesús 3 veces, lo criticamos porque muchas veces yo he predicado de esto, que Pedro regresó a su vida anterior. Después de que Jesús murió, después de que los discípulos habían huido, Pedro regresó ¿a dónde? A su barco. Dice la Escritura que regresó al barco que estaba, se puso a pescar y no pescaba nada. No sé, todas las historias de los discípulos que eran pescadores profesionales nunca pescaban nada. Pero ahí estaba Pedro después de que Jesús murió. Regresó a su barco. Y lo vi de otra perspectiva en esa semana. Dije, porque quizás Pedro no regresó por falta de fe. Quizás Pedro no regresó al barco, a su vida anterior, porque lo estaba dejando todo. Quizás regresó ahí porque tenía fe. Se recordó, aquí es donde conocí a Jesús. En ese barco, cuando estaba en ese barco, ahí fue cuando Jesús vino y por primera vez tuve un encuentro con Él y empezó una relación. Y ahora yo lo negué 3 veces y cargaba una tristeza, una vergüenza. ¿Qué haces cuando has cometido errores y te sientes desconectado de Dios? Porque Pedro, me imagino que se sentía desconectado. Había negado al que dijo: yo no dejaré que esto pase. Y regresó al barco, regresó a donde había tenido el primer encuentro con Jesús. Y si sigues leyendo esa historia, te das cuenta que Jesús estaba en la orilla esperándolo ahí. Oh, eso, that's powerful.
Pedro regresó al lugar del encuentro de Jesús y vemos que Jesús estaba en la orilla haciéndoles desayuno. Dice la escritura que Pedro, esta vez, ¿se acuerdan cuando Pedro estaba en una tormenta? Cuando dijo, Jesús, si eres tú, dime que vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, soy yo, ven. Y él caminó y caminó sobre el agua. Predicamos sobre eso hace unas semanas atrás. Esta vez Pedro no esperó, no llamó a Jesús. Él vio a Jesús. En la tormenta anterior no se dieron cuenta que era Jesús, pensaron que era un fantasma. Esta vez Pedro reconoció a Jesús. Estaban en el agua. Dice la palabra que se tiró al mar. No esperó. Ya había cometido el error, estaba desconectado. Pero esta vez que vio a Jesús parado en la orilla, se tiró y nadó hacia él. Y si sigues leyendo la historia, ves como la gracia entra en Pedro y le dice Jesús, le dice Saulo, Silas le dice, el nombre de Pedro. Simón. Simón. No están mis notas, estoy fuera de mis notas. Simón. Y lo llamó Simón, ¿me amas? Y dice la palabra, Pedro contestó, sí, Señor, te amo. Y Jesús lo dijo otra vez, Simón. O sea, como que Jesús estaba recordando a Pedro, sí, tú te convertiste en Simón. Simón significa el que se mueve fácilmente donde el viento lo lleva. Eso significa la palabra Simón. Y Jesús lo llamó, cuando lo conoció, le dijo, hoy serás Pedro, la roca. Le cambió su nombre de un hombre que se tambaleaba donde sea que el viento lo llevaba. Janet hablaba de las plantas rodantes que van donde el viento los lleva. Y ese era Simón. Y Jesús le había dicho, tú eres la roca, eres Pedro. Este día, después de Pedro haberse desconectado, ahora está Pedro frente a Jesús, resucitado. Lo reconoció y Jesús le estaba diciendo, sí, tú fuiste Simón otra vez, me negaste, cometiste un error, nos desconectamos, pero te amo. Estoy aquí haciéndote desayuno porque te amo. Y aunque sé que sí, te regresaste a ser Simón por un tiempo, le estaba haciendo la pregunta, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿me amas? Dale de comer, ¿me amas? 3 veces le preguntó. ¿Por qué digo eso? Porque muchos hemos regresado a ser Simón. Muchos hemos regresado a ser la persona de la cual éramos antes de que Dios nos alcanzara. Y ahora Dios te está diciendo, regresa. Apocalipsis dice que conozco tus obras, te veo, pero has perdido tu primer amor. Muchos tenemos que regresar a ese primer amor. Dios está aquí para alcanzarte. El Espíritu Santo se está moviendo para alcanzarte aquí donde estás, en tu situación donde estás ahorita. Pero no te quiere dejar ahí, quiere que regreses. Quiere que regreses a Él. Quizás has estado en un lugar donde la esperanza que tenías se fue. La tristeza ha invadido tu mente. Sientes el peso de personas batallando con ansiedad. Yo sé que hay gente aquí batallando con depresión. He escuchado de gente batallando con ataques de pánico por cosas que no entiendes. Creíste la promesa de Dios en un tiempo, pero ya te has conformado en donde estás. Has estado viviendo en la crucifixión. Has estado esperando y te quedaste en sábado, esperando qué va a pasar. Yo creía en Jesús, ya murió el viernes y estás esperando la resucitación el domingo, pero estás en sábado y esperando. Y las esperanzas que algún día tuviste han sido crucificadas inesperadamente en tus circunstancias. Pero Jesús está parado frente a ti hoy. La resurrección está parado frente a ti hoy. El Espíritu Santo de Dios en este lugar está aquí atrayéndote a Él, dejándote saber que lo que Él empezó lo va a terminar. Él va a caminar contigo para recordarte que todavía Él sigue ahí. Mira el versículo 32, dice, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En otras palabras, había algo ya ardiendo en sus corazones mientras caminaban, pero no lo podían entender. Hoy quizás hay algo en tu corazón, quizás que está ardiendo.
Sientes el peso quizás de llorar, pero en su presencia sientes que algo que no puedes explicar, y Dios te está dejando sentir eso para que te recuerdes que Él todavía está ahí en medio de tu circunstancia. Él no te va a sacar de tu circunstancia, pero quiere que sepas que está caminando contigo en medio de tu circunstancia. Vamos a brincar al Antiguo Testamento. Bueno, antes de eso, vamos a terminar este versículo 33. Dice: en ese mismo instante se levantaron. Dice: se levantaron y volvieron a Jerusalén. Tienes que regresar. Ellos regresaron donde tenían que estar para recibir la promesa de Dios. Entonces, la resurrección no solo significa que Él se levantó, significa que tú también puedes levantarte por el poder que está en Él, que ahora está en ti. Entonces, levántate y regresa. Ahora vamos a regresar al Antiguo Testamento, a 2 de Reyes, capítulo 13. ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección? 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 20-21. Dice: después de esto, Eliseo murió y lo enterraron. Y mientras leía acerca de la resurrección y ataques que estoy viendo en muchas vidas hoy en día, ese versículo me trajo mucho aliento. Dice: tiempo después, en cierta ocasión, unos israelitas estaban enterrando a un hombre, y de repente fueron atacados por un grupo de bandidos moabitas que todas las primaveras atacaban en la nación de Israel. Así que para huir rápidamente, estaban en un funeral enterrando a un muerto y vinieron a atacarlos. Y para huir rápidamente, los israelitas arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo. En cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto volvió a vivir y se puso de pie. Wow. Fue el ataque que provocó que algo pasara para que el hombre muerto vuelva a la vida por medio de una resurrección. Que no hubiera pasado nada sin el ataque. Voy a pedir que se ponga de pie. Tuvo que haber un ataque en esa situación para que ese hombre vuelva a la vida. Estamos en una serie de crecimiento profundo, y aunque hoy no nos enfocamos en ese tema, hay tantas familias siendo atacadas hoy. Hay matrimonios siendo atacados hoy, hay ministerios siendo atacados hoy, hay mentes siendo atacadas hoy, hay identidades siendo atacadas, negocios y finanzas siendo atacadas. Y esos ataques tienen un propósito. Esos ataques, en el nombre de Jesús, van a despertar un espíritu que está dentro de ti, que es mayor que el que está en este mundo. Si no fuera por el ataque, te mantendrías ahí enterrado. Si no hubiera pasado el ataque, hubieran enterrado a este hombre, lo hubieran tapado con tierra, lo hubieran enterrado, no lo hubieran plantado. Pero por el ataque tuvieron que arrojarlo y irse huyendo. No pudieron tirar la arena y cubrirlo. Hay ataques en tu vida que están pasando. Ataques que no fueron dirigidos por Dios. Pero ¿cuántos creen que Dios lo puede usar para su gloria? Hay ataques que el enemigo ha echado contra ti. Y ese ataque, si te das cuenta y estás bajo el Espíritu Santo y te dejas guiar por Él, vas a ver que esos ataques van a despertar algo dentro de ti. Y vas a decir: mejor, enemigo, me hubieras dejado en paz. Porque si me hubieras dejado en paz, hubieras sentado aquí sin hacer nada, me hubiera estancado por el resto de mi vida. Pero porque me atacaste, ahora hay algo que se está despertando en mi vida. Hay algo que Dios quiere hacer en mi vida, que porque tú me atacaste, ahora se despierta un gigante dentro de mí. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, si tú, primero que nada, quiero hacerle llamado, si hay alguien aquí que nunca
ha aceptado a Jesús como su Salvador. O quizás en alguna ocasión tenías una relación con Él, pero te has desconectado por completo y tienes que reconciliarte con Jesús. Si hay alguien aquí hoy y ese eres tú y dices: Tommy, yo quiero empezar a caminar con Jesús, yo quiero regresar a donde había una conexión con Dios, o quiero conocer a Jesús por primera vez. Si ese eres tú, queremos orar por ti esta tarde y explicarte qué significa seguir a Jesús. ¿Hay alguien aquí que se atreva a levantar su mano y decir: yo quiero tener una relación nueva con Jesús? O quiero... Amén. Gracias, brother. Podemos darle gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano en alto para que te pueda ver. Amén. Brother, gracias. Antes de que sigamos este servicio, los ángeles se regocijan con nosotros hoy. Te voy a pedir que seas valiente y que pases aquí. Queremos orar por ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Si tú quieres reconciliarte con Jesús, pasa al frente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí esperamos, tenemos tiempo. Adiós. Extiende su mano hacia aquí. Lo que ustedes están haciendo hoy es entrar en una relación con Jesús, empezar algo nuevo donde hoy tu vida cambia. Amén. Esta oración que vamos a hacer no cambia tu vida. Esta oración que vamos a hacer comienza un proceso. Amén. Este es un compromiso que ustedes están haciendo con Dios, con Jesús, hoy mismo, de empezar a caminar con Él. Y aquí está una comunidad, una iglesia que te va a abrazar y vamos a caminar el proceso con ustedes. ¿Ven? ¿Podemos repetir toda esta oración y no dejarlos solos? Repitan ustedes conmigo. Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo para morir por mí. Yo sé que soy un pecador y estoy desconectado de ti, pero por la muerte de Jesucristo tengo acceso otra vez a Dios. Gracias por morir por mí. Y desde hoy, en este día, me comprometo a vivir para ti. Entrego mi vida a ti. Haz conmigo lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso. El cielo se regocija hoy por unas vidas nuevas que se han unido al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Quédense ahí. Para el resto de la iglesia, los que ya tienen una relación con Jesús, quiero hacer un llamado también. Porque la resurrección no solamente es para gente que llegue nuevo a Jesús. Nos está recordando todo el tiempo cuando Él rompió el pan y dio el vino. Dice: hagan eso en memoria de mí. O sea, recuerden lo que yo hice por ti, porque muchos nos hemos olvidado. Si hoy algo de esta palabra te ha tocado, quizás tú eres un discípulo como Cleofás y su compañero, que tenías una esperanza de que algo iba a pasar en tu vida y te has alejado y has empezado a caminar hacia el lado opuesto donde Dios te quiere llevar y quieres regresar hoy. Jesús está diciendo: está haciendo como que se va a ir, está haciendo como que se va a ir de largo y está esperando de que tú digas: quédate aquí conmigo, entra a mi casa, no te vayas, quédate aquí. Si ese eres tú y quieres decir eso hoy y recomprometer y empezar a caminar nuevo hoy, de regreso a donde Dios te quiere llevar, voy a pedir que tú levantes tu mano también. Amén, gloria a Dios. Muchas manos levantadas. Si tú levantases tu mano, voy a pedir que también pases al altar. Queremos orar por ti. Jesús fue a alcanzar a esas personas donde estaban. Hoy como comunidad queremos venir contigo. Está el equipo de oración también, pastores, ayúdenme a orar. Jesús está aquí diciéndote: te has alejado, te has desconectado, pero yo voy donde tú estás.
Y quiero recordarte de todo lo que te he prometido, lo que he hecho en tu vida, pero tú tienes que regresar. Tú tienes que tomar la decisión de regresar a Él. Amén. Mientras seguimos adorando, let's worship. Let's worship. Vamos a, si usted quiere pasar mientras adoramos, pase, queremos orar por ti. Si no, simplemente tome este tiempo de adorar a Jesús por la tumba vacía. Amén. Que Él resucitó y la gente está buscando una tumba vacía, pero la tumba está vacía y se va a quedar vacía. Amén. Gracias, Padre. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Gracias por cada persona que ha levantado su mano, que ha pasado a conectarse contigo. Síguete moviendo, Espíritu Santo. Síguete moviendo, Espíritu Santo, en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Sé que tú estás haciendo algo grande en este lugar. Hay vidas que están sintiendo algo ardiendo en su corazón. Eso que está ardiendo, no lo dejes pasar por alto. Es el Espíritu Santo que se está moviendo. Pon atención a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida hoy. No dejes que este sea simplemente otro domingo. Hoy marca una diferencia en tu vida si tú permites que el Espíritu Santo se mueva en ti. Amén.